2 Corintios 11, versículos del 13 al 15. Vamos a pedir a nuestro hermano Felipe nos lleve a Dios en oración por la palabra que va a ser presentada en este momento. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendito eres, Señor, porque tu palabra es real, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomarla como real en nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento de la predicación, Señor. Bendice este momento y úsanos, Señor, para poder expresar quién eres en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie si ya tiene esa porción de la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Y vamos a darle lectura al unísono, empezando en el versículo 13 y terminando en el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pueden sentarse y Dios añada bendición a su bendita palabra. Qué interesante realmente resulta preguntarnos cómo florecen las herejías, cómo surgen tantas iglesias, tantos movimientos, tantos grupos de uno y otro lado del planeta proclamando poseedores de la verdad única y verdadera. Es increíble cómo esto nos lleva a pensar que estamos ya en los últimos días, los últimos tiempos. El Señor no tarda en venir por nosotros. El Señor viene por una iglesia. El Señor viene por hombres y mujeres y jóvenes que estén preparados para ir con el Señor después de haber tomado una decisión por Él en su corazón. Hoy en día, hermanos, que oímos muchas voces que demandan nuestra atención y fidelidad, la mayoría de esas voces que oímos son engañosas. Y caemos víctimas de esos engaños. Por una sola razón, no hemos pedido al Señor discernimiento. No hemos suplicado al Señor que nos abra la mente y el entendimiento para poder distinguir lo uno de lo otro. Es fácil engancharnos en esas nuevas enseñanzas que muchos hombres dicen que son recibidas directamente de Dios, que Dios les habla en un sueño o en algo. Dios les habla y proclaman que el mensaje que ellos traen es el verdadero, indicando además con eso que el mensaje antiguo que tenemos en la Biblia es obsoleto, ya está caduco, ya está próximo a ser tirado, porque ya hace muchos años que tenemos la Biblia en nuestras manos. ¿Cuándo la palabra de Dios dejará de ser obsoleta? Jamás. ¿Cuándo la palabra de Dios dejará de estar fuera de moda? Nunca. Porque el Señor ha dado su palabra y nos ha dicho que ella es eterna, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es interesante entonces pedirle al Señor discernimiento. Es vital, y especialmente en estos días de mucho interés que la gente pone
en oír algo nuevo y diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Parece que nuestros oídos se inclinan muy fácil a nuevas doctrinas, a nuevas enseñanzas, a nuevas revelaciones y caemos víctimas de las novedades de tantas personas que están enseñando, y más nos impacta ver que hay gentes, multitudes de gente que están oyendo a esos individuos, que los siguen donde quiera, aplauden sus enseñanzas y están de acuerdo con lo que ellos enseñan, y lo que practican también están de acuerdo, aplauden también el estilo de vida de esas personas. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios quiere que abramos los ojos a la verdad. Hay una sola verdad, la cual es Cristo. Hay muchos que pueden decir: yo tengo la verdad, nadie más que yo la tengo, pero sabemos que son personas merolicas, que hablan por hablar, que persiguen otro fin, que llevan otra forma de envolver a la gente para sus propios intereses. La verdadera palabra de Dios es una y seguirá siendo una. El mensaje de Dios no cambia. El mensaje de Dios nunca ha sido modificado, porque el Señor así lo ha dado. Que algunos lo modifiquen, que algunos le añadan, que algunos de alguna manera estén diciendo que están recibiendo mensajes nuevos de parte de Dios, no implica, no obliga, no debe ser un requisito para nosotros siquiera dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Dice Primero de Reyes, yo quiero que tú busques esos pasajes, libro Primero de los Reyes, que es básico para entender el segundo rey en Israel, un hombre sabio, un hombre especial llamado Salomón. Dice lo siguiente en el libro Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, hijo de David, un joven que se quedó al mando de todo el pueblo de Israel, se sentía incapaz de gobernar un pueblo tan numeroso. No tenía el entrenamiento para lidiar con tanto carácter y características diferentes de cada uno de los que formaban el pueblo de Israel. No solo por el poder, sino él dijo: no estoy capacitado para juzgar entre el pueblo. No tengo la habilidad para aconsejar. No estoy capacitado para poder guiar a este pueblo tan numeroso. Ayúdame, Señor. Dame discernimiento, que sea capaz de distinguir lo bueno de lo malo, que sea capaz de obrar con plena justicia. Vemos que este hombre está pidiendo: da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Segunda de Timoteo, vaya conmigo también. Epístola de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo número 3. Pablo le dice a su hijo en la fe: también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles? Los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremenda manera de dirigir el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Timoteo, vives tiempos peligrosos, momentos en que se necesita tener discernimiento, tener la cualidad divina de distinguir entre lo bueno y lo malo. Vendrán hombres amadores de sí mismos, soberbios, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. Total, da un currículum de la personalidad del hombre actual. Un hombre que no le importa nada más que uno mismo. Un hombre egocéntrico, que todo lo que gira alrededor de él es importante. No lo que está fuera del entorno de él es valioso, no vale nada para él. Lo único que vale es su propia persona. Y le dice Pablo, habrá hombres que se levantarán para engañar, para dirigir la atención de los fieles hacia otras cosas. No los sigas, no les creas, no les oigas. Mantente firme en las cosas que yo te he enseñado, porque es importante que tus ojos no se desvíen de la verdadera palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se suplanta con otra cosa, perdemos piso, perdemos la realidad, perdemos el verdadero conocimiento de Dios y somos víctimas de cualquier engaño, de cualquier charlatán que venga y nos hable y nos enseñe cualquier cosa que quiera o se le pegue en el corazón sin estar de acuerdo a lo que la bendita palabra del Señor dice. Hoy, hermanos, los maestros falsos que están en medio de nosotros no niegan de forma expresa y directa las enseñanzas de la Biblia. No se paran a predicar y dicen, para empezar, amigos y hermanos, la Biblia es obsoleta. La Biblia ya no tiene razón de que la observemos. No, hermanos, no dicen eso. Abren su Biblia, citan versículos y empieza su disertación, empieza su enseñanza. De tal manera que los ingenuos dicen, abrió la Biblia, está hablando de la palabra de Dios. Pero como no tenemos el discernimiento que el Señor lo da abundantemente, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la da abundantemente y sin reprochar. Como no tenemos ese discernimiento, porque no tenemos la habilidad de estar practicando las disciplinas espirituales, orar y meditar en la palabra de Dios y escuchar cosas que edifican, no distinguimos el engaño de la verdad y somos presa fáciles de estos individuos que empiezan sus enseñanzas porque saben que no pueden negar explícitamente la veracidad de la palabra de Dios. Tienen que hacer algo mucho más sencillo que eso. Ignoran pasajes que no se ajustan a su agenda de unidad. No tocan esos pasajes que de alguna manera denuncian lo que ellos están haciendo. Le dan un repaso a la Biblia y son selectivos de lo que enseñan y lo que predican, no enseñando todo el consejo de Dios. En el seminario se nos dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Yo no puedo predicar de un versículo especial de la Biblia ignorando el versículo que está adelante y el versículo que está abajo. Debe de haber una unidad de lo que yo estoy enseñando, lo que está arriba, lo que está antes y lo que está después. Eso se llama congruencia.
Eso se llama unidad del mensaje en la palabra de Dios. Debemos nosotros de ser congruentes cuando enseñamos la palabra de Dios, no omitir ningún pasaje, aunque nos toque de alguna manera, aunque nos redarguya porque estamos haciendo algo que no es correcto. El Señor nos dice: habla, predica, exhorta, no tengas temor, aunque te denuncies a ti mismo, habla, porque es mi palabra. Y tenemos la obligación de enseñar todo el consejo de Dios, no el que a mí me parece, no el que a la denominación le agrada, porque no hay denominación que valga. No hay pensamiento humano que sea superior al pensamiento divino. No hay interés más grande que darle al Señor la honra y la gloria, obedeciendo la enseñanza que dice en su bendita y maravillosa palabra. Hermanos, estos hombres predican unidad, estos hombres predican prosperidad, estos hombres predican revelaciones especiales. Ya les he dicho en otras veces, hay logos, que es el soplo de Dios cuando nos dio la revelación de su bendita palabra, y hay rema, la enseñanza escrita que el Señor da. De tal manera que nosotros podemos catalogar que esos hombres ya no se están guiando por el logo, se están considerando el rema como importante que Dios les habló, que hay otra palabra extra a lo que ya está escrito, hermanos. Ya tenemos nosotros una biblioteca completa. Cada uno de nosotros traemos una biblioteca en nuestra Biblia, porque son 66 libros, 39 que son en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. 66 libros. Tienes una biblioteca en tus manos, en tu casa. Tienes material para leer. Tienes muchas cosas que el Señor nos ha revelado para que nosotros sepamos discernir aquellas enseñanzas que chocan con la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros se nos ha olvidado depender de Dios y pedirle el discernimiento tan necesario en este momento. Cuando ellos proclaman la unidad, la prosperidad y la revelación especial, están aglutinando a un grupo de individuos que no se va a salir de la enseñanza de ellos. Pero cuando alguien de ese grupo empieza a notar que la falta de unidad no está verdaderamente puesta a prueba en ese momento, ellos verdaderamente se ponen en una situación crítica contra ti. No aceptan que tú les digas nada, no aceptan que tú les reclames nada, porque inmediatamente te dicen: soy el ungido de Dios. Y cuando ese individuo dice: soy el ungido de Dios, se está arrogando algo que solamente Dios puede dar. Yo no puedo pedir a ustedes: obedézcanme porque soy el pastor, obedézcanme porque soy el líder de esta congregación. No van a, algunos pueden hacerlo, pero esa obediencia no es buena. La obediencia perfecta es cuando sientes en tu corazón que debes respeto al siervo de Dios y estarás de acuerdo con las enseñanzas de él, siempre y cuando él ya se haya alineado con la palabra de Dios. No guardes fidelidad a un hombre que no está enseñando todo el consejo de Dios. No te adhieras a un movimiento presidido por un individuo que está saltando enseñanzas de la Biblia para poner sus propias ideas en las mentes y en los corazones de la gente. Despierta, usa tu inteligencia, pídele al Señor sabiduría para que Él te ayude a entender lo que es verdad y lo que es mentira. Si alguno de esos, de los que van y asisten a estos movimientos nuevos, manifiesta preocupación por la sana doctrina, es silenciado,
inmediatamente. Y se le tilda de cazador de herejías. Y se le declara persona non grata. Las voces que tanto se necesitan son silenciadas sistemáticamente. Si ustedes alguna vez deciden salirse de nosotros y van a otro lugar, sean capaces de enfrentar al predicador, la enseñanza de él, a la palabra de Dios. No que vayan con él y lo enfrenten directamente, no. Déjenlo que exponga. Y ustedes chequen con la palabra de Dios si lo que ese hombre está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Si algo que ese hombre está diciendo no es congruente a la palabra de Dios, sálgase de ahí. No debe estar ahí, porque tarde que temprano usted va a creer y a pensar como ellos y va a ser envuelto en sus propias mentiras, y las triquiñuelas de ellos van a ser sus triquiñuelas. Las va a adoptar. Entonces, cuando usted sienta que algo no está caminando conforme a la palabra de Dios, denuncie eso. Y si no hay cambios, sálgase. No tiene usted por qué permanecer en una congregación que enseña cosas parecidas, casi iguales a la palabra de Dios. O enseñamos la palabra de Dios, o estamos enseñando una mentira. O estamos diciendo que Cristo es el camino, o estamos diciendo que Cristo es alguno de los múltiples caminos que han surgido en la actualidad. Es serio esto, es serio. Hermanos, todas esas personas que empiezan a cuestionar la doctrina son silenciadas. ¿Cómo son capaces entonces los maestros falsos de engañar a tantos cristianos para que apoyen sus causas? ¿Cómo? ¿Cómo gentes que tú ves miles y miles? Y se me ocurre a mí, los ministerios de prosperidad llenan los templos. Pare de sufrir, llenan los templos. Tantas otras denominaciones llenas. La gente está abarrotando literalmente los locales de esos falsos maestros. Ellos, para engañar, han adoptado principios de interpretación que les permite tomar la Biblia y torcerla para producir cualquier cosa que se les antoje. La Biblia puede servir para enseñar herejías o para enseñar la verdad. Herejías en el sentido de decir uno, Salomón tenía 900 mujeres, ¿por qué yo debo tener solo una? Si la Biblia dice ahí, David cuando empezó tenía una mujer y luego consiguió a Abigail, esposa de Nabal, y la hizo su esposa. Entonces fueron dos. Y luego otro antes de David en el libro de Génesis empezó a ser bígamo, a tener 2, 3 y más mujeres. Abraham mismo tuvo relaciones con más de una sola mujer. Solamente tuvo un hijo de la promesa con su esposa, pero tuvo otras mujeres que tuvo relaciones con él. ¿Es correcto? Si fue correcto en aquel tiempo, hoy no lo es. ¿Qué mujer sensata hoy en día acepta que su marido se revuelque con otra? Levante su mano. Sea valiente. Nadie. Ninguna mujer acepta que su compañero se revuelque con otra mujer. Y ninguno acepta que su compañera se revuelque con otro hombre. Porque eso no está enseñado en la palabra de Dios. El hombre debe ser marido de una sola mujer y la mujer debe ser esposa de un solo hombre. Así enseña el Nuevo Testamento. Y hermanos,
déjeme poner una interpretación personal. Si tenemos problemas con una sola mujer, imagínate teniendo 10, 7 mujeres, ¿a dónde vas? Nomás te lo pongo como tarea. Y si tú, mujer, tienes problemas con un solo marido y quieres 2, 3, 4 más, ¿a dónde vas? No, hermanos, una es más que suficiente y uno es más que suficiente. Entonces, vemos que estos hombres están malinterpretando la verdadera palabra de Dios, torciéndola para que sean autorizados a enseñar cosas conforme se les antoje, en lugar de seguir principios sanos de interpretación. Tuercen las escrituras. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Búsquelo ahí, por favor. Ya les he dicho yo que esta Biblia son hojas de cebolla. 3, versículo 16, 3:16, segunda de Pedro. Y leemos y dice ahí la palabra de Dios. Mire, ya me fui hasta primera de Juan, le digo. Segunda de Pedro 3:16. Casi, vamos desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Queda establecido, queda clarísimo que la palabra de Dios se debe de interpretar no por ingenio o habilidad humana, sino por el Espíritu Santo. Solo así podemos entender el mensaje claro y sencillo de la palabra de Dios. No hay otra forma de entender el mensaje de Dios más que pidiendo la dependencia del Espíritu Santo para comprender lo que está escrito para nosotros. Pero muchos, aún en el tiempo de Pablo, torcían las escrituras, le daban otro significado, le daban otra interpretación y muchos caían en ello. Hoy sucede lo mismo. Hoy estamos viviendo tiempos verdaderamente en que necesitamos volvernos bereanos. ¿Qué quiero decir con bereanos? Personas como los cristianos en Berea, que aunque Pablo estaba predicando, escudriñaban las escrituras a ver si lo que Pablo decía concordaba con las escrituras. No me importa, a ti no te debe de importar quién predica. Tú ve la Biblia si lo que ese hombre está hablando está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no, deséchalo, cierra tu oído o salte, porque están enseñando cosas contrarias a la sana doctrina. Pero hoy, como el sapo en una olla, en la estufa, fuego lento, se mete el sapo ahí. No se calienta inmediatamente, va calentándose paulatinamente y el sapo se va dando cuenta que qué bonito calor, siente grato y empieza a chapotear ahí el sapo en el agua tibia, luego es agua calientita y ya cuando se quiere salir el agua está hirviendo, ya se coció, ya no puede. Así nosotros muchas veces decimos, yo tengo criterio, yo soy maduro, yo conozco, a mí no me van a engañar. Primero, cuando termines de decir esa palabra, a mí no me van a engañar, en ese momento estás cayendo en el engaño, porque más tardamos en hablar que en caer. Por lo tanto, sea advertido en la palabra de Dios. Hermanos, ellos pues adoptan principios bíblicos, pero torcidos totalmente. Una de las enseñanzas que ellos predican con mucho éxito es decir,
Toda enfermedad y pobreza es del diablo. Yo quiero preguntarte antes de desarrollar este punto, lo siguiente. ¿Te gusta estar enfermo? ¿Te gusta estar pobre? No, entonces, si hay una iglesia que te dice, no enfermedad, no pobreza, gloria a Dios, quiero ser rico, ahí quiero ir yo. Yo quiero ser sano, yo quiero tener mi cartera llena de billetes y en el banco tener lo suficiente para satisfacer todas mis necesidades. Esa es la clase de iglesia que yo quiero. ¿Y por qué crees tú que están llenas? ¿Porque buscan al Señor? ¿Porque quieren hacer la voluntad de Dios? ¿O porque quieren que su cuerpo sea sanado y que su billetera esté harta de tanto billete? Buscan el dinero, buscan las cosas materiales y naturalmente, hermanos, todos esos grupos están a la alza, a la alza. Si pudiéramos cotizarlos en la bolsa de valores, increíble, ganaríamos millones y millones en un mes solamente, porque esas acciones no bajan, están subiendo cada día. Pero ¿cómo podemos nosotros distinguir la mentira de la verdad? Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, según este argumento, toda enfermedad y pobreza es del diablo. Y enseñan, tú tienes poder absoluto sobre el diablo. No es cierto. Tú y yo no tenemos poder absoluto sobre el diablo. Por ejemplo, tú no puedes decir, Satanás, deja a los habitantes de Seattle, Washington, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Está en otra entidad. Pero tú puedes reprender al enemigo de tu alma en una forma local, en una forma personal. De tal manera, hermanos, que nos creemos que nosotros somos los amos de Satanás y que nosotros podemos controlarlo a él. ¿Lo pudo controlar Job? ¿Pudo Job saber lo que Satanás estaba pensando de él? No. Job no sabía lo que estaba tramando Satanás, pero él no hace nada sin el permiso de Dios. Gloria al Señor. Estamos protegidos por el Señor. Entonces, hermanos, si tú aceptas la enseñanza que tienes absoluto poder sobre el diablo, es obvio que vas a reprender toda situación de enfermedad y pobreza para que seas sano y seas próspero. Voy a enseñarte con la Biblia. Yo no digo que el Señor nos sane con la oración. Hay poder en la oración. Ha sanado el Señor en la oración. Yo he orado por mi esposa, el Señor la ha sanado. Otros han orado por mí, yo he sido sanado. Tú has recibido oración de alguien, has sanado. Tú has orado por alguien y has sanado. No por ti, por nosotros, por Dios, quien tiene el poder y la autoridad en su mano. Pero, hermanos, estas gentes reprenden a la pobreza, reprenden a la enfermedad sin arrepentimiento, sin sufrimiento por causa de la justicia y sin la práctica de las disciplinas que conducen a una vida santa. No importa cómo vivas, no importa cómo sea tu mente, tú simplemente di las palabras mágicas como si fuera Dios, un mago que está contenido en una lámpara maravillosa y la frotas y sale y dice, sí, Gabrielita, ¿qué quieres que te haga? Oh, Señor, tengo una lista. Oh, muy bien, ¿por dónde empiezo? No, hermanos, Dios no obra así. Dios no es nuestro siervo, es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Señor. Si tú ves en todo el Nuevo Testamento, no nos permite suponer que toda enfermedad y toda pobreza sea del diablo. Y aún en esos casos, no contamos con la seguridad absoluta de que podemos sobreponernos a esas aflicciones. Pablo tuvo, vamos a la Biblia,
Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 7. Segunda de Corintios 7. Qué bueno que me tardo, así también tú le encuentras. 7. 12, 7. Aquí está. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, Pablo tuvo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. El autor de la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento era afligido por un demonio. Tenía una enfermedad, tenía un problema. ¿Qué tal si hubiera iglesias de la prosperidad y de la fe en ese entonces? Si hubiera hecho apóstol de esas iglesias el apóstol Pablo. O más bien, estoy de acuerdo con esto último, las hubiera reprendido en el nombre del Señor Jesús. Porque todos esos movimientos juegan con la gracia y el poder de Dios como si fuera una franquicia. Como si tú de la noche a la mañana juntas un dinero y dices: tengo $500,000, quiero una franquicia de McDonald's, quiero una franquicia de Wendy's, quiero una franquicia de Burger King, quiero esto, quiero lo otro. No, hermanos, Dios no se vende por franquicia. El Señor es supremo, el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. A su nombre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Pablo, el siervo de Dios, el misionero, el paladín en el Nuevo Testamento, más que Pedro, tuvo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Sin embargo, vamos al versículo número 8. ¿Qué hacía Pablo? Verso 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un día estaba predicando Pablo y se cayó Tíquico del segundo piso. Alargó el sermón y se cayó Tíquico y murió. Y Pablo oró por él y el Señor lo resucitó. ¿Por qué, Pablo, si tienes tanto poder del Señor para resucitar muertos, por qué no reprendes tu enfermedad? ¿Por qué no le dices que se vaya, que se aleje de ti, que no la quieres? Porque no es el poder del hombre, es el poder de Dios. Porque no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Porque no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera, lo que debemos de tener en nuestra mente. El centro no somos nosotros, es Dios, la honra y la gloria para el Señor. Entonces, hermanos, él rogó al Señor en 3 ocasiones. Y Dios le dijo: muy bien, Pablo, eres un rogón. Eres un chillón, no aguantas nada. ¿Qué dice en el verso 9? El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria al Señor. Él está diciendo: ya no me importa el dolor. Ya no me importan las bofetadas de Satanás, porque tengo la fortaleza de Dios. Y si cada vez que el enemigo me ataca, el Señor me consuela, venga la aflicción, venga la prueba, yo estoy contento, porque disfruto también de la hermosa consolación que solamente da a sus hijos. Ahora, hermanos, si estudiamos la vida de los apóstoles, encontraremos que ninguno recibió riquezas y salud. El último de los apóstoles que nosotros conocemos, mis hermanos, es Juan, que escribió el Apocalipsis. ¿Quién de ustedes sabe en dónde estaba Juan cuando escribió la más grandiosa revelación de la palabra de Dios, como es el Apocalipsis? ¿Dónde estaba? La isla de Patmos.
Era una suite en un hotel de lujo, Felipe, de esos que te gustan, donde hay arañas y lagartos y todo. Estaba en la isla Roatán, hermano Germán, disfrutando de una limonada sabrosa y llevada con unos canapés ahí, unos camarones, bla, bla, bla. Ya no hablo más porque les da hambre. Entonces, y no hablo de pan porque a la hermana le da más hambre. Muy bien, hermanos. Todas las vidas de los apóstoles fue catalogada con este eslogan. Si alguien decía, soy apóstol de Cristo, soy seguidor de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Hebreos 11. Vamos al versículo, empezando en el verso 36. 11 Hebreos 36 al 38. Leo y dice así la palabra de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchos predicadores de la prosperidad tienen palacios, tienen helicópteros, tienen jets privados, tienen cuentas gordas, jugosas. Yo no anhelo eso, porque si el Señor quisiera me los daría, pero como no tengo, tampoco tengo el derecho de envidiar a los que tienen. ¿Te has preguntado cómo lo obtienen? ¿Cómo se han hecho de tantos millones si lo único que hacen es lo que yo hago, predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio, hermanos, entiéndelo de una vez, no es negocio. Nunca será negocio la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es una obligación que el Señor pone en el corazón del hombre para enseñar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Y Dios se encarga de suplir nuestras necesidades. Dios se encarga de darnos todo lo que nosotros en un momento dado pudiéramos necesitar. Esta es la carta de presentación de los apóstoles. Esta es la carta de presentación de los predicadores. Esta es la carta de presentación de los hijos de Dios. Pobres, desnudos de un lado para otro, encarcelados, aserrados, partidos a la mitad, como fue el profeta Isaías, partido a la mitad por proclamar las buenas nuevas de salvación. Pedro clavado de cabeza por ser seguidor de Cristo. Pablo decapitado. ¿Cómo es posible que los más santos hayan sufrido tanto y nosotros no queramos sufrir? Pare de sufrir. ¡Qué blasfemia tan grande, hermano! Y mientras pare de sufrir, sigan echando aquí a la tinaja. Y mientras más gente viene, note usted que la tinaja se hace más grande. Nosotros tenemos la misma tinaja, hermano. Y si la llenamos un día con el favor de Dios, el hermano Germán hará esto. Le aplastará para que quepa más. Y no vamos a traer nuevas tinajas. Entonces, hermanos, la prosperidad altamente predicada y enseñada es otra de las cosas, como ya se los he mencionado. Vamos a Mateo 6 y ya vamos a concluir, hermanos. Es interesante. Continuaremos en próximos mensajes acerca de todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Mateo 6, búscate el versículo número 19 y acompáñame hasta el verso 21. Mateo 6, 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros ¿dónde? ¿Dónde viven los predicadores de la prosperidad? ¿En el cielo? No, hermano, quizá vivan en la calle llamada cielo o en el fraccionamiento cielo, pero viven en la tierra. Viven y calzan como nosotros. Entonces dice el Señor:
No te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en las islas Caimán, donde no cobran impuestos, o llévatelos a Suiza, donde los bancos tienen ahí el secreto bancario y no van a decir si te robaste el dinero o lo que sea. Ellos aceptan el dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, lo único que necesitamos es la predicación de la cruz. No necesitamos el evangelio de la prosperidad, necesitamos el evangelio de la cruz. Es todo lo que necesitamos. No que nos hables de prosperidad, no que nos hables de sanidad. Háblanos de la cruz de Cristo. ¿En qué me baso para ser tan categórico en esto? Te llevo a la palabra de Dios. Ve conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Luego ahí, y luego brincamos al capítulo 2, pero primero el 1. 1 Corintios 1. Busca los versículos 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué locura? Por la locura de la predicación, hermanos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor por ello. No necesitamos evangelio de la prosperidad, necesitamos evangelio de la cruz, donde el Señor sea el centro de la enseñanza y la predicación, el centro de nuestra vida sea Cristo. Acompáñame al capítulo número 2 de esa misma carta. Vamos a ir, al capítulo 2, empiezo en el verso 1 y te leo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui levantándome el cuello, presumiéndoles que soy muy inteligente y que soy privilegiado y que soy apóstol y que soy ungido y que tengo la palabra verdadera de Dios. No, dice Pablo, no fui así. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremenda declaración hace el apóstol Pablo. Cada predicador, cada siervo de Dios que se para tras un púlpito o se para enseñar la palabra de Dios, debe de hacerlo con debilidad, con temor y temblor, porque es la palabra de Dios. Esta tiene el poder, no yo, no lo que yo diga, eso es basura. Esto es lo que realmente vale la pena, lo que diga esta bendita palabra de Dios. Hay una mujer que dice que habla con Dios y que le llama bebita. Hay otra que dice que le habla a Dios
y que le da mensajes. Mis hermanos, si no puedo cumplir con estos mensajes, cumpliré el que alguien traiga más. Ese es como un joven me dijo un día. Estábamos tratando de evangelizarlo y dijo, y ya se dio cuenta del evangelio de Marcos, que le falta la Biblia, que no está, el quinto evangelio que no está ahí. No, le dije, no. Pues sí, o sea, como diciéndome, pues esa Biblia. Dije, mira, mi amigo, ¿ya leíste los 4 evangelios? No. Si no has leído los 4, ¿quieres leer el quinto? Pues, ¿cómo? Buenos para eludir la responsabilidad. Yo quiero que tú consideres lo siguiente. Hay muchas voces que reclaman nuestra fidelidad. Hay muchas iglesias que se abren pidiéndonos nuestra membresía, que nos unamos a ella. El mensaje puede ser bueno para atraernos. Hermanos, si una mosca sabe que la miel es una trampa, se acerca, se va. La mosca cae porque la miel es seductora y la atrapan en la miel. Entonces, hermanos, tú debes de pedirle a Dios discernimiento. Que el Señor te ayude a darte cuenta el tiempo que estamos viviendo. Y que si Dios no llega pronto, nuestros hijos tendrán un tiempo mucho más difícil y peligroso. Yo quiero que oremos en este momento. Cierra tus ojos y baja tu cabeza. Padre, tú tocas nuestras vidas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Que seamos verdaderamente, Señor, honestos para decirte a ti, Señor, lo que nos hace falta, aunque tú ya lo sabes, pero no lo decimos por orgullo, por necedad. Pero hoy, en esta mañana, habla a nuestras vidas y dinos tú, Señor, qué debemos cambiar, qué cosas debemos modificar, en qué nos hemos descuidado en nuestra vida cristiana, en nuestro seguirte a ti. No abra sus ojos, no levante su cabeza. Yo quiero que tú, si tienes una necesidad de oración, pases al frente aquí en las primeras bancas, te sientes y vamos a orar por ti. Rompe ese miedo, rompe el qué dirán que tú pasaste, porque tú tienes una necesidad y nadie te la va a resolver, solamente Dios. Si tú tienes una necesidad, si tú tienes deseo de hacer un compromiso con el Señor, pasa al frente, queremos orar por ti. Aquí en las primeras sillas, siéntate y ya dirás si quieres la necesidad de oración que tú tienes. Si no, simplemente con haber pasado, nos da la oportunidad para orar por ti y esperar que el Señor haga la obra en tu corazón. ¿Habrá alguien que quiera pasar? Que quiera decir, pastor, yo quiero. Yo tengo un problema, yo tengo una necesidad. Yo tengo que hacer cambios en mi vida y yo sé que no puedo solo Dios. Aquí estoy, ore por mí. ¿Habrá alguien? Piensa en la oportunidad de que tú le digas al Señor tu necesidad. Ya no vamos a escondernos levantando nuestra mano, sino vamos un grado más de compromiso. Yo quiero que sepan que yo tengo necesidad de Dios. Yo quiero que sepan que estoy pidiendo que oren por mí, por un problema o una necesidad. ¿Habrá alguien? Señor, solo tú eres el que mueve las mentes y los corazones. Nadie más. Te rogamos, Padre, que tú sigas obrando en las vidas y en los corazones de cada uno de nosotros. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les